6 y 7 de noviembre de 1985. Una fecha que no debemos olvidar, unos hechos que nunca se deben repetir y que siempre debemos tener la conciencia de que algo como eso en la historia de este país no puede volver a pasar. Acabamos de escuchar a Elvira Pinzón, directora del Museo de la Independencia Casa del Florero. Esas fueron sus palabras inaugurales para las salas 6 y 7 de noviembre, una nueva sala del museo que busca resignificar sus espacios que durante la retoma del Palacio de Justicia fueron usados como centro de detención, interrogatorio y tortura. En esta sala se encuentra una instalación sonora en la que trabajamos de manera paralela a la investigación de El Infierno de los Justos y que desarrollamos en alianza entre 070, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio. Soy Natalia Ospina, del equipo de la Liga, y les contaré un poco sobre esta instalación. La obra se titula Y las aulas quedaron vacías, y consiste en un pupitre de la época. Al acercarnos, se perciben a lo lejos unas voces que parecen venir de su interior. Para escuchar con claridad, debemos acercarnos más, sentarnos en él y recostar nuestra cabeza de modo que nuestra oreja quede pegada a su superficie. Escucharemos varios testimonios, hilados entre sí como en una trenza, mientras reconstruyen lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Estas personas nos hablan desde su propia vivencia, desde el lugar en el que se encontraban, y nos cuentan cómo estos hechos las marcaron para siempre. Lo que escucharán en este episodio es el audio que se reproduce dentro del pupitre. Les invitamos a visitar la instalación que ahora hace parte de la colección permanente del Museo de la Independencia Casa del Florero, ubicado en la carrera séptima, número 1128 en Bogotá. Mi nombre es Jimena Tapias del Port, soy abogada de profesión. Mi nombre es Emilsen González de Cancino, yo soy abogada. Mi nombre es Diana Durán Esmela, soy abogada de la Universidad de los Andes. Mi nombre es María Clara Galvis Patiño y soy abogada. Me he dedicado los últimos 30 años de mi vida al derecho internacional de los derechos humanos. Mi nombre es Elvia Sáenz. Actualmente soy la coordinadora de proyectos en una organización de derechos humanos en Bogotá. Mi nombre es Ramiro Bejarano Guzmán. Soy abogado de El Esterrado. Yo soy Jorge Bustillo, de profesión abogado. En 1985 yo era estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario, alumna, hija de magistrado. Mi papá fue magistrado de la Corte 2 veces. En esa ocasión, en el 85, era magistrado de la Sala Civil. El presidente era Belisario Betancur. Él tenía el intento de la paz, digamos que recuerdo que en esa época todavía había un deseo intenso de un proceso de paz, pero siempre enmarcado dentro de la violencia. Yo vivía en el centro de Bogotá, vivía en la 19 con Sexta, en un edificio que miraba hacia el sur. Y estábamos en mi casa un grupo de varios amigos estudiando para un examen de contratos. En 1985, yo a mitad de año terminé colegio y yo ya tenía claro que quería estudiar Derecho. Yo estaba en el salón de clase el 6 de noviembre y mi profesor de Constitucional Colombiano 2 era Guillermo Salá Zuleta. Y él estaba dictando su clase con el tablero normal cuando de pronto entró, muy afanado, el guardaespaldas. Y yo lo veo al doctor Salá como molesto y como sorprendido, como estoy en mitad de clase, ¿no? ¿Por qué me interrumpe? Y se acercó y le habló al oído y él fue y le dijo al doctor Salá algo que en ese momento los alumnos no sabíamos. Se puso lívido, se paró y nos dijo: estimados estudiantes, quiero pedirles disculpas, pero me tengo que ir, ha sucedido algo muy grave. Y instantáneamente empezamos a sentir los bombazos. ¡Boom! ¡Boom! Ese día mi papá me dejó en la universidad y me dijo: voy a la oficina, voy a dictar una sentencia. Siguió para la corte y yo tenía consejo académico. Empezó el consejo académico con un orden del día y en un momento dado golpearon a la puerta, llamaron a la decana salió y se asomó a la puerta y me llamó: Jimena, parece que se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Cómo así? O sea, ¿qué quiere decir esto?
Ya pues digamos en ese momento todo el mundo se puso de pie como tratando de entender qué pasaba, estábamos a 4 cuadras, ¿no? Y yo inmediatamente lo que hice fue ir hacia el teléfono y llamar a la oficina de mi papá. Y no hubo respuesta. Y paró la estudiada, nos colgamos de las ventanas del radio, de la televisión, a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Y los celadores o alguien decían, no, que se metieron al palacio. Tomaron el palacio. El M tomó el palacio. Empezaron a llegar mi hermana y otros hijos de magistrados, porque la noticia empezó a volar, como a saberse. Yo obviamente llamé a mi mamá a la casa, no teníamos ningún tipo de noticia y muy poco tiempo, digamos después, en medio de una situación compleja, un poco de ignorancia alrededor del tema, tratar de establecer qué pasaba y no teníamos cómo, ya empezamos a oír pues tiros, ya empezamos a oír pues que estaba pasando algo realmente muy grave. Todo podía derrumbarse. Era como una sensación interior de aquí está pasando algo muy grave, lo que hemos conocido puede acabarse. Me acuerdo que nos dijeron que nos fuéramos, no hubo más clases. La casa externadista tiene la visual completa sobre el Palacio de Justicia y ya vimos un poco de humo en el primer piso y lo más llamativo, vimos el helicóptero del cual se bajaron varios hombres vestidos de negro. Sí lograba uno ver, di tú, el humo del bombazo y sí lograba uno darse cuenta que podía haber un incendio masivo de la ciudad, era como esa sensación. No se había puesto el sol todavía cuando se oyeron como disparos. Era un clima de angustia y de todo terrible. Nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Yo logré en un momento dado hablar con Nemesio Camacho y me dijo, sí, no sé qué pasa, no se ve nada. ¿Usted sabe algo de mi papá? No tengo ni idea, pero pues esto ya se oye el tiroteo. Entonces pues digamos que para mí quedó ya confirmado el tema porque había logrado hablar con una persona que claramente estaba allá, era uno de los magistrados. Y ya en ese momento, entonces vino el tema de la evacuación. Yo en ese momento le pedí a un amigo mío que se llevara a mi hermana y yo pues me quedé en la universidad un poco también pensando que me iba a ir hacia el palacio. Pero muy pronto pues ya entendimos que no, esto ya se puso muy complicado. Los estudiantes salimos de la universidad y me acuerdo que nos fuimos pegados por el muro de la universidad. Recuerdo como si fuera ayer, escuchando a Yamid Amat en Caracol, narrando toda la toma del Palacio de Justicia. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Oír uno al presidente de la Corte Suprema decir que el presidente de la República por favor me pase el teléfono cuando tiene a 2 guerrilleros armados detrás, pues era una cosa muy cruel, era como inverosímil que eso no hubiera pasado, era inverosímil. Y luego empiezan en la tarde las noticias hasta contradictorias. Ya llegué a mi casa, pues a encontrarme obviamente con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, y ahí empezaron pues obviamente se imaginarán unas horas muy complejas. Muy complejas, de no saber qué pasaba, ya tratar de buscar en las noticias algún tipo de información. Entre nosotros, digamos, los hijos de magistrados que nos conocíamos porque éramos estudiantes, tratamos todos como de ver si alguno le podía dar información al otro y la verdad es que esas fueron unas horas muy aciagas, sobre todo de total desinformación. Cero comunicación con el gobierno. Me acuerdo de haber visto pasar los tanques por la séptima hacia el sur, desde el norte por la séptima, se vieron pasar. Y ahí empezamos a oír lo que pasaba y a ver, cuando ya fue el incendio la noche del 6, pues veíamos el humo, la luz roja, se oían los bombazos, pues los disparos. Cuando el Palacio de Justicia se lo tomaron, todos los medios empezaron a transmitir. Radio, televisión, todos. Describían que los helicópteros estaban llegando a la plaza, que los helicópteros estaban subiendo al Palacio de Justicia y esto era de tú en directo con una zozobra y una sensación tremenda de qué va a pasar, ¿no? Nosotros volvimos a tener comunicación con mi papá varias horas después, hacia el final de la tarde. Él llamó
Él llamó a la casa. Lo que le pasó fue que él llegó a la corte y desconectó los teléfonos para dictarle la sentencia a Amanda, su secretaria. Y cuando empezó la toma, se escondieron debajo del escritorio con Amanda y él no se acordó, ninguno de los dos que habían desconectado el teléfono. Entonces se conectó al teléfono y ya nos llamó y ya nos dijo: yo no sé nada de lo que está pasando aquí. Estamos metidos debajo del escritorio con Amanda, tiros y balaceras y no nos hemos movido de acá. Por favor, cuéntenos qué está pasando. O sea, él estaba tan a ciegas como nosotros. Mi papá tenía mucha sed y mucho dolor de cabeza, había humo, había oído el grito de los guerrilleros llamando a uno por uno de los magistrados. Y bueno, en algún momento ya vimos en el noticiero que había empezado el incendio. Y ahí perdimos comunicación. Yo si antes fue terrible, de ahí para adelante fue peor, porque claro, lo que nos imaginábamos era pues lo peor. ¿Qué es lo peor? Pues que además estuvieran quemados y bueno. Y yo recuerdo, esa es una imagen que tengo grabada de haber visto pasar hacia el sur un tanque de guerra. Y yo me acuerdo cuando yo vi eso, me impresionó, me impactó fuertísimo. Hay varias imágenes de nuestra historia de Colombia con las cuales sé que me moriré en la cabeza, pero hay una tremenda de ese día y fue cuando entró el tanque al Palacio de Justicia. Después he visto esa imagen muchas veces, pero esa sensación que tuve esa vez fue horrible. Y fue sensación de que esto era una guerra total. Al Palacio de Justicia un tanque. Ahí no es solo lo sentimental, es lo que eso significa para el derecho, para la justicia, para este país que parece no despertar a veces. Llanto, angustia, rabia, todo, rabia por la toma del M y rabia por esa respuesta tan desmedida de parte del gobierno, de parte de los militares, y un gobierno silenciado y cómplice del asunto. Esa noche llegaron, por ejemplo, a mi casa Antonio Irizarry, que estando dentro del palacio logró salir. Y yo me acuerdo que llegó a la casa cubierto de hollín, llorando, y me decía: de ahí no se salva nada. Así pasó la noche, en la ignorancia, en la angustia, hasta que pues llegó supuestamente el fin, o sea, la retoma, lo que llaman la famosa retoma. Recuerdo que pusieron un partido de fútbol, entonces pues como que hubo un tiempo en que no nos enteramos de nada, como que todo se cayó. Me fui a dormir, recuerdo, en la noche con la enorme sensación de que probablemente lo que yo conocía hasta ese momento al día siguiente ya no iba a estar. Toda la noche había ardido el Palacio de Justicia, no habían vuelto a salir más personas, le habían disparado unos roquetazos que se han hecho muy famosos porque frecuentemente lo sacan en televisión, que le estaban disparando al frente. Al día siguiente, nosotros seguíamos sin saber nada y de pronto sonó el teléfono. Sonó el teléfono y era una llamada del hospital militar en la que nos decían que mi papá había llegado herido al hospital y que nos presentáramos allá. Llegamos al hospital militar y ahí nos confirmaron a nosotros que mi papá estaba en cuidados intensivos. Vimos que en la casa de el florero lo estaban utilizando como un puente. Cuando la gente salía de allí, los liberados, ahí los identificaban y en fin, todo eso. Después vinimos a saber pues que era el sitio donde escogían a la gente para torturarla y llevársela y no dejarla salir. Y murieron para recordarnos que la vida es el ejercicio permanente de la libertad, mientras la muerte señala la desaparición de toda escogencia. Y ahí pues tuve el reencuentro con mi papá. Mi papá pues estaba en una condición bastante compleja. Balazo le había perforado el pulmón, había hecho neumotórax, hemotórax, pero mi papá estaba vivo. Del Palacio de Justicia, ¿dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Dónde están los desaparecidos? En esos días siguientes yo creo que hubo un cierre de
comunicaciones y de acceso, porque fueron los días en que el ejército blanqueó lo que había pasado, acabó de desaparecer a los que se había llevado, limpió huellas de lo que había pasado en la casa del 20 de julio. O sea, era un esfuerzo muy deliberado de borrar todo lo que había pasado y de que no hubiera ninguna posibilidad que hubiera ninguna investigación al respecto. Y nadie se percató de que en esa esquina donde está la casa del florero estaban decidiendo la vida de una cantidad de gente inocente. O también guerrilleros, para quienes decretaron la pena de muerte. La gente lamentaba haber perdido a sus profesores. Lo que se vivía en la universidad era como el duelo por la pérdida de los profesores y lo que eso significaba académicamente. El rector o a las autoridades les tocó en un mes buscar nuevos profesores. Y entonces, si decíamos no, pues una gran pérdida, porque imagínate, Gaona, Reyes, Medellín, aquí hubo como un bajón en la nómina docente, ¿no? En términos de la calidad académica de la enseñanza, porque los que eran los profesores por excelencia, pues los mataron en el palacio. Le matan sus profesores y de alguna manera los ideales por los que usted consagra su vida. Pero un joven que ve morir quemado en su oficina a sus magistrados, o que ve cómo le dispararon a magistrados a quemarropa las fuerzas del Estado, pues eso es devastador, eso es muy doloroso. Es decir, casi que no te repones para decir voy a enfrentarlo otra vez. En el entierro o en la ceremonia que hubo como de velación en la universidad, que eran, no sé, 3 o 4 ataúdes, y alguien dijo que no pesaban nada, porque era, claro, lo que había era ahí algunas cenizas, algunos pedacitos de cuerpos, pero no había nadie completo. Cuando trajeron los cadáveres, ya te imaginarás, en un momento dado llegaron unas coronas. Creo que una venía de la presidencia misma y otra del ejército, y los estudiantes las habían cogido a puntapiés y de todo, con la protesta, el dolor, la rabia eran muy grandes. Pero uno se siente muy impotente, ¿no? Y se siente muy como desbordado, aplastado por los hechos. Yo llegué completamente abatido a dictar clase, y recuerdo que cuando yo me paré a dictar la clase, todavía me emociona eso, me paré en el salón y me pasó lo que me está pasando hoy, no fui capaz de hablar, me quedé callado. Los estudiantes expectantes porque ¿qué le pasó? Pues, y se veía pues mi conmoción, que yo no sabía cómo empezar la clase. Y los estudiantes empezaron a aplaudir. Entonces yo ya como que reaccioné, y entonces hice unas palabras de que lo que nos había pasado era terrible y que nos correspondía a nosotros, como la generación de la violencia, superar ese episodio y apoyar a la universidad, en fin, una cosa pues sentida. Me produce mucha emoción acordarme de eso. Vine al examen y un muchacho escribió en el examen algo que hacía ver como la desesperanza que tenían, como la inutilidad de las cosas. Escribió algo como poético, pero no, profundamente doloroso, algo así como no presento este examen porque el dolor, y mientras tanto no sé cuántas cosas. Entonces la fría idea era que yo hubiera tenido que ponerle 1. Dije, no, soy incapaz de responder a ese gesto de él con una sanción. Yo iba y lloraba desde que entraba, de la pura rabia contra la universidad, porque yo sentía que no comprendían mi dolor, que no respetaban ese dolor que han debido como honrar. Entonces me moría la ira de no ver nada, de verdad como si nada hubiera pasado. Y eso me perturbaba, pero muy profundamente, cada vez que pisaba la universidad para ir a presentar un examen. El alma mater convertida en mater dolorosa. Eso era lo externado en ese momento. Un profesor como Murcia Ballén, él es un profesor al que le faltaba una pierna desde antes de la toma, y ponle que se le cayó a alguien un cuaderno y el golpe del cuaderno en el piso hizo el estallido, y él automáticamente cayó al piso y hizo casi que un ataque de epilepsia del trauma tan severo por el ruido, y el trauma era tan fuerte, y lo que él contaba exactamente lo mismo, es decir, mire, yo me salvé de milagro
porque la balacera que desató el ejército era tan brutal que mataban todo lo que se moviera, y yo simplemente me fui arrastrando poco a poco con una sola pierna porque la prótesis se me perdió. Yo vi cuando incendiaron el palacio y lo incendiaron los militares y le metieron candela con magistrados dentro de sus oficinas. Porque me daba desazón ir a ver eso. Nunca vi el palacio destruido por dentro. Mucha gente entró a verlo. Yo no fui capaz. Yo entré al palacio, subí por las escaleras. Qué pena. Y vi el palacio, lo que quedaba. Vi militares barriendo el piso. Y ya cadáveres calcinados. Subí, vi el baño. Llegué, digamos, hasta lo que era la oficina de mi papá. Esto era el infierno adelante. Yo el recuerdo que tengo es eso, es como, pues, el infierno. Así se imagina uno el infierno. Pasar enfrente del palacio y encuentras ese palacio totalmente devastado, con señas de ese humo por todo lado, quemado por todo lado, vuelto una miseria. Yo creo que sin duda, si uno es colombiano, si uno era estudiante de Derecho, la vida de uno está necesariamente marcada por ese acontecimiento. Nunca fui una muy enamorada del derecho, eso también es cierto, pero ese momento fue un momento de ruptura porque fue como el Estado devorándose a sí mismo. Y pues eso era como impensable, o sea, ¿qué sentido tenía cualquier código si el propio ejército mata a los jueces supremos del país? Entonces, pues sí, eché camino para otro lado completamente distinto. Mi pobre mamá se murió esperando que yo me graduara, más o menos. Muchos nos preguntamos de, bueno, ¿y vale la pena estudiar leyes en una cosa en la que entran y asesinan a toda la corte y no pasa nada y nadie detiene esa barbarie y nadie hace nada? Era muy confuso. Y yo creo que eso ha sido mi carrera, ¿no? Como un compromiso de hacer algo contra el uso excesivo de la fuerza, porque las graves violaciones de derechos humanos son eso, un uso excesivo de la fuerza. Entonces, en un Estado, la fuerza no debe usarse para desaparecer personas, ni para torturar personas, ni para matar extrajudicialmente personas. Entonces, eso sí creo que es como una influencia como directa de esas reflexiones, ¿no? Los estudiantes comenzamos a exigir un cambio constitucional y queríamos que el derecho sirviera para algo. Y yo creo que enhorabuena, y yo creo que la Constitución del 91 hay que defenderla, y yo creo que la Constitución del 91 sí ha servido, pero yo creo que ese anhelo estudiantil de la séptima papeleta que se inspiró en aquí está pasando algo muy grave y no entendemos muy bien, y nosotros que tenemos oportunidad de estudiar, pues cómo no hacemos algo. Y yo creo que la Constitución del 91 fue un logro muy grande de esa pregunta, que queríamos que el derecho sí sirviera para algo, que fuera más inclusivo, que comprendiera que Colombia era un país diverso, pluriétnico, multicultural. O sea, yo sí creo que eso de alguna manera estaba ahí presente, porque todos los que estuvimos en eso vivimos la toma del Palacio de Justicia. Es la misma generación, es que no fueron sino 5 años después, o sea que estábamos en lo mismo, y yo creo que yo creo que todos queremos vivir en paz, ¿no? Y no queremos que eso se vuelva a repetir. Duró mucho tiempo hablando de esto. Nosotros empezamos también una vida en la que desayuno, almuerzo y comida, solo se hablaba de eso. Él rehacía, contaba. Y bueno, yo cada vez que pienso en ese desenlace, ¿por qué mi papá se salvó? Avaliado, torturado. ¿Cómo se salvó? Siempre que pienso en el palacio me parece una brutalidad. O sea, una cosa que todavía 40 años después yo sigo diciendo, ¡qué horror! ¡Qué horror! Eso fue un horror. Y es que, si mi memoria no me falla, el 13 de noviembre fue la tragedia de Armero. Entonces, entre esto que nos estábamos reponiendo y mirando a ver y cómo encontrábamos la normalidad,
Y la tragedia de Armero, pues di tú, como que uno siente que es un puño en la mitad del corazón y a los 2 minutos es otro puño en la mitad del corazón. Como que era necesario pues seguir adelante. Eso era también lo que ellos nos habían enseñado. Era lo que ellos nos habían enseñado, recordarlo siempre. Tratamos de que la memoria de ellos no se pierda. Fue también, yo creo que la conciencia, como adquirir la conciencia de que la violencia estaba en todas partes, en la ciudad, metida en nuestras propias vidas, porque yo creo que nosotros entendíamos el país como un país rural en el que pasaban cosas y la ciudad en la que nosotros éramos como distintos. Pero creo que en eso también esta generación fue marcada, digamos, de alguna manera con una conciencia un poco distinta. Esto no es tema de ricos y pobres, campesinos y ilustrados, ¿no? Como una especie de dualidad en la que a unos les pasaban unas cosas y otras no, que así habíamos crecido. Pero es que acuérdense que teníamos 20 años, 18, 19, 20, 21 años, estábamos estudiando esa carrera y la situación era terrible de inseguridad, pero afuera, era como, no, otra cosa. Y esto se nos metieron a la casa. Y yo creo que ahí, que también es un gran aprendizaje, ¿no? Es no creerse que es para los demás y no es para uno, era para todos. Eso también creo que nos marcó como generación, una mayor conciencia de que los problemas eran de todos y para todos, y la inseguridad y no solamente de unos cuantos, y que no nos importaba, porque yo creo que había algún tipo de indiferencia posiblemente. Entonces nos marcó mucho, mucho. Gracias por haber llegado hasta acá. Esta instalación sonora fue producto del trabajo colaborativo de varios meses entre los equipos de 070, Revista Gaceta, la Liga contra el Silencio y el Museo de la Independencia Casa del Florero. El concepto inicial fue de David de Salvador y el resultado final fue producto de muchas conversaciones que ocurrieron entre personas de los 4 equipos. Entre esos, Natalia Guerrero, David de Salvador, Daniel Montoya, Santiago de Narváez, Alejandro Gómez Dugand, Janet Valdivieso y yo, Natalia Ospina. El desarrollo del dispositivo electrónico que se encuentra dentro del pupitre fue realizado por David de Salvador, con el apoyo del Semillero de Creación Electrónica del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. La selección y el montaje de los testimonios para el audio fueron realizados por mí, Natalia Ospina, a partir del trabajo de investigación y las entrevistas que realizó Natalia Chavarro para el podcast El Infierno de los Justos. La edición del audio y el diseño de sonido de la serie fueron realizados por Giancarlo Vega. El montaje en el museo estuvo a cargo de Oscar Rojas y David de Salvador. El diseño gráfico de la serie es de Isabela Londoño. Adelaida Villegas fue asistente de material de archivo. La divulgación estuvo a cargo de Nicole Fonseca, Jimena Bella, Melissa Gutiérrez y Alison Fonseca. La gestión logística y administrativa del proyecto estuvo a cargo de Karen Pedraza y Diana Carolina Ortiz. Agradecemos especialmente a Elvira Pinzón, Luis Felipe Núñez, Juan Camilo Torres, Camila Lara y a todo el equipo del Museo de la Independencia Casa del Florero. A David Peña y a Mayra Carvajal del Semillero de Creación Electrónica del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. A Sonia Rojas y a todas las personas que no alcanzamos a nombrar en estos créditos, pero que estuvieron presentes en el proceso. Y a ustedes, oyentes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en una próxima.